Bienvenidos a este taller introductorio del programa MASCUDEA. Soy Antoni Casasempere y hoy voy a ser su formador. En este taller de introducción a MASCUDEA lo primero que vamos a hacer es ponernos cómodos con el entorno de la aplicación de videoconferencia. Podrán solucionar si tienen algún problema de audio en la esquina superior derecha, igual que acceder a la zona de chat. La zona de chat es el entorno que vamos a utilizar para comunicarnos. Podrán hacer preguntas en cualquier momento y las iremos contestando. No es necesario esperar al final del taller, dentro de una hora, que también abriremos un turno más amplio para atender cualquier duda o cualquier consulta que tengan. Bien, recordar también que está a su disposición la red de investigación de MASCUDEA, en la que conseguirán acceso a diferentes recursos y materiales. La inscripción es gratuita y es interesante estar conectado con otros investigadores e investigadoras que utilizan el programa en su trabajo. El taller de hoy es un taller introductorio, esto dura una hora y siempre que hacemos un taller introductorio intentamos centrarnos en un tema, en un aspecto del programa, y en este caso tenemos el análisis cualitativo con el programa. Vamos a hacer un análisis de contenido cualitativo. Vamos a explicar primero, mediante las diapositivas, en qué consiste el análisis cualitativo. Veremos qué es la codificación de los datos con el programa y luego pasaremos a las diferentes estrategias de codificación con MASCUDEA. Cuando terminemos de pasar este juego de diapositivas, procederemos a hacer las prácticas con el programa y ver cómo codificar fragmentos de material y poder hacernos una idea de todas las posibilidades que MASCUDEA nos ofrece a la hora de poder codificar y anotar todo el material que tenemos en una investigación. Este taller se complementa con el de la semana que viene, en el que veremos la obtención de resultados precisamente. El taller de la semana que viene será un taller avanzado en el que trabajaremos la obtención de resultados, pero primero, antes de obtener resultados, hay que codificar el material, ¿de acuerdo? Bien, vamos a introducir el concepto de plan de análisis o estrategia analítica. Es importante cuando se empieza un trabajo de análisis con un programa como MASCUDEA tener definida una estrategia analítica. Aquí presentamos una estrategia que puede servirles de orientación o de referencia, en la que empezaríamos el análisis con un ciclo prospectivo o exploratorio del material que tenemos mediante las herramientas de análisis de contenido cuantitativo que MASCUDEA nos ofrece. Estas herramientas las van a encontrar principalmente en el módulo MaxDictio del programa y permiten obtener la frecuencia de las palabras. A partir de la frecuencia de las palabras podemos codificar automáticamente aquellas que nos interesan y ya tendríamos una colección de segmentos, de contextos en los que aplicaríamos unos códigos manuales posteriormente en un ciclo de codificación. Codificación, hay diferentes etapas dentro de lo que es propiamente la codificación. Podríamos segmentar, resaltar los pasajes que responden a nuestras preguntas de investigación, creando los primeros memos, las primeras anotaciones analíticas. Luego podemos hacer una codificación rápida, impresionista, teórica, en vivo, axial, temática. Hay diferentes codificación focalizada, hay diferentes técnicas de codificación dependiendo de la estrategia analítica que tengamos previsto a realizar. Es importante tener un plan, una estrategia de análisis. Seguidamente ya pasamos al ciclo de recodificación, a categorización y definición de los límites, pero en el taller de hoy vamos a centrarnos en este ciclo de codificación, que sería una de las partes iniciales de todos los otros ciclos. Los hemos tratado ya en otros talleres. Hoy iniciamos ciclo con este taller introductorio a la codificación de los datos cualitativos. Es muy importante en investigación cualitativa entender que hay que hacer una
revisión de la literatura, normalmente al principio, si nuestro estudio es deductivo. La mayoría de estudios suelen ser deductivos. La inducción analítica, la grounded theory, la teoría fundamentada, suele ser una pequeña parte de todas las investigaciones que se hacen, más que nada porque es más compleja y se presupone que no hay conceptos en la literatura adecuados para investigar lo que nos interesa. Por tanto, el primer paso sería crear un marco conceptual a partir de esa revisión de la literatura, donde tengamos listados todas las categorías y todos los indicadores que nos interesan. Los tenemos que articular, tenemos que ver sus dimensiones, sus factores, plasmarlo. Normalmente nosotros lo plasmamos en una tabla, como la que están viendo en el ejemplo, y luego esta tabla interrelacionada con las preguntas de investigación. El diseño siempre es muy importante para la codificación. Con esta tabla la importaríamos al programa MassQDA y tendríamos los indicadores y sus descripciones, estas columnas, que se trasladan con un formato en Excel similar al que están viendo en el ejemplo de la parte inferior de la pantalla. Es muy importante la aproximación deductiva, el trabajo del marco conceptual, para entender qué es lo que estamos buscando en los datos que hemos recogido. Hay diferentes estrategias de codificación de los datos cualitativos. En la pantalla estamos viendo las que se recogen en el trabajo del profesor Udo Kukart, cuya referencia tienen en la diapositiva. El profesor Kukart es el autor de MassQDA, el creador del programa, el desarrollador principal. Aquí lo vemos en la foto, junto al profesor John Creswell. Y en el libro este del 2014 tienen diferentes estrategias de análisis de textos que se pueden aplicar y más o menos viene a coincidir un poco con lo que estamos haciendo: leer e interpretar el texto, construir categorías, codificar segmentos del texto, analizarlos y presentar los resultados. Serían diferentes formas, siempre en una estructura cíclica y no lineal, ¿de acuerdo? Siempre estamos volviendo a los datos recurrentemente. Bien, tenemos en estas etapas tenemos las fases de planificación, donde trabajamos el marco conceptual, definimos las preguntas de investigación. En la fase de desarrollo definimos un sistema de categorías, la articulación del marco conceptual, probamos la codificación, hacemos pruebas piloto de codificación, entrenamos a los analistas y hacemos validaciones de acuerdo de codificadores si se trabaja en equipo. Y en la fase de codificación propiamente lo que hacemos es codificar los datos y en la fase de análisis obtenemos la frecuencia, por ejemplo, de ocurrencia de esos indicadores que hemos encontrado, indicadores que responden a las preguntas de investigación. Por tanto, es muy importante este trasfondo, tenerlo en cuenta para que el análisis se desarrolle adecuadamente. Tenemos tres ideas cuando empezamos el análisis cualitativo. En el trabajo inicial vamos a ver una serie de recomendaciones. La tarea interpretativa inicial es fundamental, leer cuidadosamente el texto e intentar entenderlo. Como luego veremos, el proceso de codificación se divide mentalmente en dos etapas. Primero lo que hacemos es entender el significado del documento que tenemos, del fragmento del documento, y una vez que lo hemos descifrado, procedemos a seleccionar el indicador, el código que se adecue a ese significado. El trabajo con los memos, las notas analíticas, es muy importante. Los memos son contenedores de ideas o reflexiones, nuevas preguntas y formulaciones que se nos ocurren, que debemos de ir tomando nota durante este proceso de análisis. También es interesante, una vez que hemos codificado una unidad de análisis, un caso, proceder a hacer una síntesis, un resumen de caso de ese documento, cuya colección de resúmenes de casos nos dará una primera aproximación a los resultados del análisis en el que estamos inmersos. Bueno, al trabajar inicialmente con el texto, el profesor Kukart nos da algunos consejos. Esto es del libro que estábamos referenciando.
siempre tenemos que tener las lentes, la visión de nuestras preguntas de investigación. Se supone que en ese material que estamos analizando está la respuesta a las preguntas de investigación. Leer el texto en su totalidad, ¿de acuerdo? Puede ser que la respuesta a una pregunta de investigación esté en varias partes de esa unidad de análisis. Destacamos, resaltamos los términos claves y los conceptos. Vamos marcando, anotando los pasajes importantes. Resaltamos donde tenemos dudas o pasajes complejos de entender. Analizamos los patrones y los argumentos, las líneas de argumentación dentro del discurso de los participantes. Vemos la estructura formal, si se repiten los participantes, qué forma han dado a su discurso. Identificamos la estructura interna de esas respuestas y vemos en general cuál es la progresión de ese discurso que estamos analizando. Cabría mencionar que todos estos consejos se aplicarían dependiendo de la mayor o menor estructuración de la unidad de análisis que tengamos. En respuestas a cuestionarios cortas y muy estructuradas, el análisis se puede hacer transversal, en horizontal, a todas las respuestas a una determinada pregunta. No es necesario leer todas las respuestas porque cada párrafo tendrá un significado diferente. Dependiendo de la mayor o menor estructuración de la unidad de análisis, pues tendremos en cuenta la estrategia analítica que le aplicaremos. Una parte fundamental del análisis de datos es la construcción de categorías, ¿de acuerdo? Vamos a repasar 4 formas seguidamente de crear categorías. La forma deductiva, basada en las teorías que hay en la literatura y que hemos trabajado en un marco conceptual. La creación de categorías a partir de los datos, que emergen de los datos, eso es la inducción analítica. Específicamente inductiva sería la Grand Theory, la teoría fundamentada con su sistema particular de trabajo. Y los sistemas mixtos en los que podemos empezar a partir de un sistema deductivo de generación de categorías para luego dejar que los datos inductivamente completen ese marco teórico de resultados con la emergencia de nuevas categorías inductivas. La construcción de categorías basada en teoría suele ser la más habitual. En la imagen inferior pueden ver un pequeño fragmento de un marco conceptual, del mapa del diseño, de un esquema para entender una investigación. Es el trabajo realizado después de la revisión bibliográfica. Tenemos claro lo que los autores han dicho y qué conceptos vamos a trasladar a nuestro análisis. Las categorías se deben de definir bien para que no se solapen unas a otras, para que estén compartimentadas. Sus componentes que pueden interrelacionarse unos con otros, pero en principio deben de estar bien definidas. Podemos tener en consideración el consejo de tener una carpeta, una estructura comodín para aquellos segmentos que consideramos importantes, pero todavía no podemos categorizar, no sabemos dónde incluirlos. Y los codificadores deben demostrar un alto acuerdo en sus codificaciones al respecto de las categorías y su diferenciación. Habría que modificarlas y crear nuevas a partir de los datos que estamos analizando. Y una combinación deductiva e inductiva puede conducir a un análisis temático, que es la propuesta que hace el profesor Cúcar. La aproximación a partir de los datos, inductiva, tenemos aquí el procedimiento a partir del ejemplo del profesor Meyring del año 2010. A partir de los datos vamos a hacer que emerjan las categorías de la teoría, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una serie de pasos. Primero, determinar el objetivo en base a las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación siempre son centrales. El objetivo del análisis cualitativo es dar respuesta a las preguntas de investigación. Por tanto, el informe de resultados estará formado por la estructura de las preguntas de investigación.
establecer el grado de diferenciación de las categorías, fijar un nivel de abstracción, saber cuál será el nivel de profundidad en el análisis, hasta qué nivel queremos llegar. Vamos a poner un ejemplo del nivel de profundidad en el análisis porque es importante. Si nosotros estamos haciendo un estudio sobre un tema educativo, por ejemplo, la resiliencia en la escuela, y tomamos como modelo la rueda de la resiliencia de Henderson y Milstein, sabemos que es un círculo con 6 divisiones. Entonces, tenemos esa referencia, ese marco conceptual con esos 6 conceptos fundamentales. Y uno de los conceptos nos dice que la práctica deportiva en el centro escolar produce o propicia, es un factor protector de la resiliencia. Entonces, esa práctica deportiva nosotros vamos a analizarla, a codificarla en nuestro material, pero ¿hasta qué nivel de profundidad tenemos que llegar? Tenemos que registrar si se practica deporte o no se practica deporte, o se practica deporte o se hace otra actividad. Si se practica deporte, ¿qué tipo de deporte? ¿Practican un deporte las niñas? ¿Practican un deporte los niños? ¿Qué interacciones hay entre niñas y niños? A medida que vamos añadiendo todas estas cuestiones, estamos introduciendo un nivel de profundidad en nuestro análisis. Entonces, este nivel de abstracción es importante establecerlo desde el principio, porque si lo que interesa es que se practique deporte, con eso puede ser suficiente. Recuerden lo de la navaja de Ockham, el principio de parsimonía. Si hay 2 caminos hacia la verdad, pues ¿por qué elegir el más largo? Cogemos el más corto y solucionamos. Trabajábamos el texto desde el principio, creando una categoría, leer secuencialmente el texto y construir categorías directamente sobre el texto. Asignar categorías a los fragmentos, primero las creamos y luego las reutilizamos. Eso sería el punto de codificación. Hay una curva, en un momento vamos creando nuevas categorías y hay un pico en el que ya lo que hacemos es reutilizar las que tenemos. Ese sería el punto de saturación teórica en el que ya no se crean nuevas categorías porque se están saturando los datos, ¿de acuerdo? Reorganizamos el sistema de categorías, lo recodificamos, depuramos, fundimos códigos que tienen un significado común y fijamos el sistema de categorías alcanzando el punto de saturación teórica como estábamos comentando. Sería un ejemplo, una forma de categorización inductiva a partir de los datos similar, parecida al procedimiento de la teoría fundamentada, la Grand Theory de Glasser y Strauss, en el que también nos ofrecen un sistema propio de análisis de los datos, ¿de acuerdo? En este caso se atiende la sensibilidad teórica del investigador, no se hace la revisión bibliográfica al principio, se hace al final para contrastar las categorías emergentes con las categorías que hay en la literatura. En la fase inicial de codificación abierta o inicial, depende de los autores, identificamos o damos nombre a los conceptos, damos nombre al fenómeno, formulamos preguntas y comparamos similitudes y diferencias, método comparativo constante en el que se compara un incidente con todos los demás, ¿de acuerdo? Valoramos el nombre que damos a los conceptos, es importante definirlos bien, darles un nombre pertinente a su significado. Rastreamos las metáforas en el discurso de los participantes, es la codificación en vivo, en la que coinciden las palabras que utiliza el participante con el nombre del código que le asignamos. Por esto lo vamos a practicar en el día de hoy con el programa Mascodea, entre otras prácticas que haremos. El tránsito de los conceptos iniciales a las categorías, vamos haciendo resúmenes de ideas, los conceptos deben ser precisos y específicos y los vamos categorizando, agrupando y resumiendo en categorías hasta que quede la categoría nuclear, que sería el núcleo, el centro de la teoría emergente que se está trabajando. Vamos, teoría es una teoría basada en los datos emergentemente. Solo de la Grand Theory podemos estar todo el taller hablando, porque tiene una alta resonancia en los investigadores cualitativos y especialmente en el campo de las ciencias de la salud.
El sistema que a mí más me gusta de todos, que sería un sistema combinado, mixto, deductivo-inductivo, partir de una serie de estructuras teóricas y dejar que los datos aporten nuevas categorías. Las categorías se formulan en base a teorías vinculadas y las categorías se asignan a los datos, modificados o diferenciadas, hay más flexibilidad. Los elementos emergentes, los que no se pueden derivar, inspiran nuevas categorías que conforman nuestra propia teoría final, nuestro propio resultado. El procedimiento es sencillo, partir de un marco conceptual, los autores recomiendan no más de 20 categorías a partir de nuestras preguntas de investigación y vamos construyendo inductivamente las subcategorías, las dimensiones a partir de la experiencia que tiene el participante en el fenómeno que estemos investigando. Esa persona es el experto, la persona experta. Por tanto, tiene una riqueza y un saber que nosotros tenemos que intentar aprender con este proceso de análisis cualitativo. Bien, llegamos a la parte de la codificación, como tenemos en la pantalla, como lo hacíamos hace unos años, cuando no habían herramientas como MassQDA para ayudarnos, el desastre era un desastre. Era complejo subrayar en las fotocopias de las transcripciones, hacer anotaciones al margen, era bastante recortar marcadores de colores, era todo bastante complejo. Ahora con los programas todo se ha agilizado. Bien, ¿qué es la codificación? La codificación es, como comentábamos, el proceso mental, primero de descifrar un significado y en segundo lugar de elegir el código adecuado a ese significado, decoding code en lengua inglesa. Y en general, para simplificar a todo el proceso, le llamamos codificación. Esa primera fase o etapa de descifrar sería lo que llamamos la segmentación de los datos, es buscar los contextos de las ideas. El segmento es el contexto de la idea es el código. Entonces lo que buscamos son contextos que respondan a nuestras preguntas de investigación. Sabemos que son relevantes porque contienen significados pertinentes y los resaltamos. Y aplicamos esa palabra clave que tenemos de nuestro marco conceptual o que la generamos nosotros inductivamente y vamos en ese contenedor que es el código detectando ideas repetidas y añadiéndolas a ese contenedor aportadas por dos o más participantes en la investigación. ¿Cómo se codifica con MassQDA? Muy sencillo. Es un programa muy intuitivo, muy sencillo de manejar. Entonces lo que hacemos es esos mismos códigos, vamos clasificando los segmentos. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos toda la unidad de análisis, todo, por ejemplo, una transcripción de una entrevista, y toda la transcripción no nos interesa. Solo nos interesa aquellos segmentos, aquellos fragmentos que responden a nuestras preguntas de investigación. ¿De acuerdo? Por tanto, no toda la entrevista interesa, sino aquellos segmentos. Por eso hablamos de segmentación, de separar una parte de la información de otra. ¿De acuerdo? El sistema se organiza en códigos, tenemos hasta 10 niveles de profundidad en el análisis. Cuando en una investigación lo habitual es que hayan 3 o 4 niveles, como mucho, de profundidad en el análisis. Tenemos un sistema de colores para asignarlo a cada uno de los temas. Puede parecer una frivolidad o algo cosmético, pero es interesante utilizar el sistema de colores para sacar el máximo provecho de las herramientas visuales para explorar resultados, como veíamos la semana pasada en el taller que hicimos sobre este tema. La codificación en vivo simplemente sería capturar las palabras del participante en base a capturar las palabras del participante en base a su propia experiencia, términos propios que utiliza un grupo social, ¿de acuerdo? Algo novedoso que aparezca, entonces el código tendrá las mismas palabras que utiliza el participante, ¿de acuerdo? Esos códigos luego formarán parte de nuestra estructura de categorías y ayudarán
a entender el proceso de conceptualización que se está realizando. Por ejemplo, si una maestra dice que sus niños en el aula son como esponjas, al respecto de su capacidad de aprendizaje, pues bueno, los niños son como esponjas, lo capturaremos como una expresión propia mediante esta codificación en vivo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Simplemente en MathStudia utilizaremos el botón derecho del ratón, el menú contextual, para ir codificando con los diferentes tipos. Veremos codificar en vivo y procederemos a codificar el material. Bien, tenemos a la hora de categorizar, agrupar los códigos, la herramienta de los conjuntos de códigos, la parte inferior del sistema de codificación, que lo que va a hacer es agrupar los indicadores de diferentes partes de la estructura jerárquica temática que tengamos, por el criterio que nosotros establezcamos, normalmente relacionado con las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Esa sería la idea de la herramienta de los conjuntos. Vamos creando, arrastrando, creando allí determinados indicadores de todas las partes de las ramas temáticas jerárquicas, los vamos incorporando en estas carpetas. Que lo incorporemos a un conjunto no significa que ese código vaya a desaparecer de la estructura jerárquica que tengamos. Simplemente sería, en cierta forma, como duplicarlo, está en un sitio y está en el otro también, pero nos ayuda a entender esa categoría, que tengamos todas las dimensiones agrupadas en esa carpeta, en ese contenedor. Bien, he dejado en el juego de diapositivas que les vamos a compartir mañana algunas lecturas que pueden ser de su interés, ¿de acuerdo? Tienen una serie de lecturas en las que me he basado para la explicación que acabo de compartirles y recordarles los próximos talleres que tenemos programados hasta el mes de diciembre. Como les comentaba, la semana que viene tenemos un taller avanzado de 90 minutos de duración sobre la obtención de resultados y luego volvemos a hacer un taller introductorio, en este caso sobre datos de encuestas y variables, cuestionarios, ¿de acuerdo? Y vamos alternando un taller introductorio con un taller avanzado hasta mitad del mes de diciembre. Tienen aquí una programación, hemos intentado ustedes cuando terminan el webinar, el taller, y se les ofrece rellenar la encuesta, pueden sugerirnos temas que les preocupen o que quieran que tratemos, ¿de acuerdo? Siempre relacionados con el programa, ¿de acuerdo? No nos pidan que tratemos su tesis doctoral específica o su investigación, pero que sea algo relacionado con una herramienta que pueda hacer el programa, ¿de acuerdo? Tenemos una programación semanal, introductorio avanzado, y desde aquí les invito a inscribirse y participar en estos talleres en este rato que pasamos juntos semanalmente. Bien, por mi parte voy a pasar a practicar con el programa. Tengo un proyecto vacío, esto es un taller introductorio, habrá gente que no ha visto el programa nunca o que no conoce cómo funciona, ¿de acuerdo? Yo veo la lista de participantes y ya veo gente que repite semana a semana, pero hay gente nueva que, por supuesto, bienvenida a participar y tenemos una estructura muy limpia, muy clara. Por supuesto, podemos poner el modo oscuro, podemos cambiar y el menú preferencias, que lo tenemos en la esquina superior derecha. Tenemos el modo claro y vamos a cambiarlo al oscuro. Vamos a reiniciar el programa. Así me da la oportunidad para ver un poco. Tenemos aquí el modo oscuro para quien lo prefiera, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Tienen aquí su sistema de documentos, su sistema de códigos, que es donde vamos a trabajar con la codificación. Aquí tenemos el visor de documentos y aquí tenemos la posibilidad de abrir la ventana de segmentos recuperados. Saben que el programa MathStudia funciona para recuperar información. Pueden activar el documento que quieran, documentos, activan el código, códigos, y los segmentos que cumplen la condición de estar en ese documento y estar codificados por los códigos que nos interesan, aparecen aquí listados. Bien, lo primero que tenemos que hacer para hacer prácticas de codificación sería
traer los datos. Vamos a hacer los datos, vamos a importar un cuestionario muy sencillito, con preguntas abiertas, respuestas abiertas, que podemos codificar. Diríamos importar datos de encuesta desde una tabla de Excel. Entonces navegamos hasta la carpeta de cuestionario, donde tenemos los datos. Tenemos aquí este cuestionario, que es el que vamos a importar. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí, vamos a decirle abrir. Lo primero que nos aparece es si vamos a considerar, necesita las variables que van a aparecer. Aquí tenemos algunos códigos que vamos a decirle que sean códigos cualitativos. Por tanto, el programa lo que va a hacer es codificar automáticamente estos párrafos para indicarnos los contextos donde ocurren estos factores de riesgo, factores de protección o el papel de la mediador ante la llegada del inmigrante. ¿De acuerdo? Va a crear una carpeta para los datos de la encuesta y va a crear un documento para cada una de las respuestas de este cuestionario. Vamos a decirle OK, confirmamos las variables, las 4 variables que trae el cuestionario, la institución a la que pertenece este trabajador social, este mediador, los años de experiencia, su sexo y si necesitan traducción. ¿De acuerdo? Esto sería el paso previo a trabajar. Muy buenos días, Simeón. Buenos días si llegas a punto para continuar con la explicación con el programa MASQDA del proceso de codificación. Pues bien, una vez confirmados los ejemplos de las variables, esto lo aprovecharíamos si fuéramos a hacer un trabajo. Cuando codificamos podemos haber creado una variable y con esta variable lo que haríamos sería distribuir el análisis cualitativo, la codificación, por ejemplo, por el sexo de los participantes, que han contestado los hombres y que han contestado las mujeres. Sería, o que han contestado los que trabajan en una institución o los que trabajan en otra. ¿De acuerdo? Esa sería la finalidad. Le decimos importar y ya tenemos los datos de encuesta. Pues podemos ver, se nos han aparecido aquí, habían 10 encuestas. Podemos con un doble clic visualizarla, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los factores de riesgo, vamos a darles un color rojo, factores de protección y el papel del mediador. Podemos ver claramente los diferentes temas que tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos los temas de cada uno de los cuestionarios, se exploran 3 temas, entonces nosotros tenemos estos 3 párrafos para cada una de las respuestas. Aparecen aquí las 3 codificaciones. Si alguna encuesta tiene 2, es porque esta persona solo contestó a 2 preguntas, ¿de acuerdo? Igual que esta. Pueden ver que solo contestaron a 2. En una encuesta no todo el mundo contesta a todas las preguntas. Bien, ese sería el material inicial con el que voy a hacer la práctica. Está claro que en este párrafo se ha codificado automáticamente a partir del archivo de Excel. Tenemos claro que va a hablar de factores de riesgo del proceso migratorio, factores de protección y el papel del mediador. Eso obedece a mis preguntas de investigación. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo y sus componentes en el proceso migratorio, en opinión de las mediadoras y mediadores que trabajan con familias inmigrantes? Segunda pregunta, ¿cuáles son los factores de protección que tiene el proceso migratorio al respecto de las familias inmigrantes, en opinión de los mediadores? ¿Y cuál es el papel del mediador en esas instituciones con las que se colabora con estas personas? Pues tenemos mis preguntas de investigación claramente incorporadas al proyecto y ahora tenemos los 3 grandes códigos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los memos que se han creado automáticamente, estas notas, tenemos las codificaciones que se han hecho
pero necesitamos más códigos, necesitamos haber hecho el marco conceptual, necesitamos haber leído la literatura sobre las migraciones, el síndrome de Ulises, todo lo que en la literatura se trabaja. Para ello yo tengo un ejemplo sobre el duelo migratorio y los estresores, que lo he llevado a una tabla de Excel y en la cabecera he puesto una columna código, en la otra memo, y lo que va a hacer ahora Mascudea, como veíamos en las diapositivas, es importar la información y crear nuevos códigos en Mascudea, en el sistema de códigos de todo lo que tenemos aquí. Si se fijan, la contrabarra, la barra inclinada hacia la izquierda, lo que va a proporcionarnos es un subcódigo, ¿de acuerdo? Va a crear subcódigos. Y de cada uno de ellos tenemos un texto con una descripción procedente de la obra en la que nos estamos basando. Esto sería trasladar, un ejercicio de trasladar el marco conceptual a el programa Mascudea. Esto es lo que vamos a importar. Volvemos al programa y le decimos códigos, importar códigos y memos desde una tabla de Excel. Este sería el comando que hay que utilizar. Aquí nos está explicando lo mismo que yo les estaba compartiendo hace unos instantes. Simplemente se trataría de importar. Elegimos el archivo que nos interesa, ¿de acuerdo? Vamos a elegirlo y podemos ver cómo se ha creado. Voy a cambiar el color porque con el modo este estamos cambiando el color a los códigos para que los vean bien aquí. Hemos importado una serie de códigos deductivos, aquí tienen las descripciones que aparecen como un memo en el lateral. Entonces, además de los 3 contextos de las preguntas de investigación, yo puedo utilizar este marco conceptual que he elaborado a partir de la literatura, ¿de acuerdo? Por tanto, parto deductivamente de una serie de indicadores, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo trabajar ese material deductivamente fijándome en estos códigos y aplicándolos o inductivamente generando los códigos, ¿de acuerdo? Eran las estrategias que teníamos. Entonces está claro que aquí habla de riesgo. El principal riesgo de las familias durante el proceso migratorio es la brecha cultural. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es, como riesgo, crear un nuevo código que se llame brecha cultural. Yo hago clic en factor de riesgo y ya le indico botón derecho con un nuevo código. Un nuevo código, brecha cultural. Puedo añadir una información adicional, ¿de acuerdo? Y le damos a. Podemos ver que se ha incorporado brecha cultural, ¿de acuerdo? Y podemos ver que también está adecuadamente insertado en la estructura. Les cuesta adaptarse al nuevo entorno. Fíjense que al introducir la conjunción y se divide una oración. Puede haber un significado en la primera parte y otro significado en otra. Igual que pero. Podemos decir, hoy hace un día estupendo, pero es probable que más tarde haya una tormenta. Son 2 informaciones. A la hora de codificar tienen que tener estas ideas en mente, cómo se produce la narrativa, el lenguaje, ¿de acuerdo? Dificultad de adaptación al nuevo entorno, pues tenemos aquí un nuevo código y repetimos el proceso. Se añade como un factor de riesgo. Podría haberlo creado dentro de brecha cultural, pero realmente es un sinónimo, brecha cultural y dificultad de adaptación al entorno. Tenemos que valorar en una primera etapa, no categorizar tan rápido y ir viendo la evolución del material a medida que vayamos codificando. Y por supuesto, aquí finalizamos con un nuevo código
Vuelvo a la estructura principal para crearlo con un nuevo código. Dificultad, participación, cultura. Esa sería la idea. Ya tenemos tres factores de riesgo en los que este mediador nos está informando. Podríamos seguir leyendo el resto de la respuesta de este profesional, pero voy a cambiar al segundo cuestionario y voy a analizar el factor de riesgo en el segundo. Es lo que antes les comentaba, no es necesario leer toda la encuesta porque son datos muy estructurados. En una entrevista es probable que sí, pero es difícil que los factores de riesgo se continúen aquí, aunque no imposible, es fácil que pueda haber información, pero bueno, de momento vamos a seguir esta estrategia. Tenemos otra respuesta. En muchos casos las familias inmigrantes tienen unas expectativas laborales magnificadas. Me sitúo en la estructura principal y como expectativa laboral magnificada me interesa por la expresión en sí misma de este profesional, yo lo que hago es codificarlo en vivo. Tengo aquí la opción diferente y tengo el código expectativa laboral magnificada, que no me ha cambiado el color, pero se lo voy a cambiar yo. Aquí, botón derecho, y ahora me cambia todos los subcódigos, para que tengan todos el mismo color uniforme del tema que estamos analizando, ¿de acuerdo? Que no se corresponden con la realidad de la disponibilidad de empleos que se dispone. O sea, disponibilidad. Pero bueno, podríamos ampliar el contexto, ¿de acuerdo? En vez de que no se incluya estas palabras, solo los caracteres utilizados, yo ahora cambio el tamaño del segmento. Me lo hace más grande y con lo que eran unas palabras que he codificado en vivo, ahora incluyo toda la frase, porque toda la frase, todo el contexto, me va a ayudar a entender lo que este profesional me está trasladando sobre las personas con las que trabajo. Sigo el procedimiento con la siguiente encuesta, vamos a hacerlo un poquito más grande. Estoy dándole a la tecla control y la ruedecilla del ratón. ¿Cómo podríamos codificar los factores de riesgo? El problema que nosotros detectamos en la familia inmigrante es la necesidad de una vivienda digna. Vamos a codificarlo. Volvemos a repetir. Necesidad. Vamos codificando, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Y una adecuada integración en la dinámica social de la ciudad. Participación cultural, integración en la dinámica social. Bueno, esta sería la estrategia. Podemos seguir creando inductivamente o podemos buscar alguno de los indicadores, valores, concepción del mundo, vestir, ocio, lengua, tierra, grupo de pertenencia. Vamos a ver. Enfrentaste, pues no. Lo más probable es que sería cultura. Por el duelo por la cultura, podríamos elegir este indicador. Entonces trasladamos este indicador desde el marco conceptual que habíamos importado y podemos conceptualizar. Podemos conceptualizar a un nivel más concreto, creando este código, o podemos reutilizar uno de los que hay. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente marcamos aquí un nuevo código, adecuada integración en la sociedad, ¿no? En la sociedad. Bien, lo que tenemos es esta estructura, ¿de acuerdo? Podemos entonces, ahora que hemos creado ¿de acuerdo? El duelo lo podemos borrar. ¿Por qué? Porque adecuada integración en la sociedad ya está dentro de la categoría duelo por la cultura, ¿de acuerdo? Entonces, está fundamentado en base a sus subcódigos. Esa sería
la idea. Continuaríamos analizando. Normalmente yo trabajo en varios monitores. Esta ventana la podemos sacar de aquí. Podemos llevarla a otro monitor, si quisiéramos, para mayor comodidad, para tener un espacio de trabajo mejor. Tenemos aquí una tabla con alias de códigos, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de poner un seudónimo, ¿de acuerdo?, al código que queramos, ¿de acuerdo? También tenemos la tabla de códigos favoritos para añadir el código que queramos, por ejemplo, brecha cultural, lo añadimos y siempre tendremos esta ventana emergente para poderla aplicar rápidamente cuando queramos, ¿de acuerdo? Esas serían algunas de las opciones que tenemos. Tenemos aquí, repito, este código preparado para reutilizarse a medida que va avanzando el análisis y vemos que vamos utilizando más unos códigos que otros. Bien, este sería el planteamiento. Si seguimos, hemos detectado problemas relacionados con el idioma de la familia inmigrante. Pues bueno, me imagino que en el duelo la lengua es uno de los duelos que hay. Directamente podríamos codificarlo. La obligatoriedad de conocer la lengua de las comunidades autónomas. Pues llegamos hasta allí y paramos, ¿de acuerdo? Entonces vamos aumentando esta codificación. Como yo quiero repetir el código que he utilizado antes, podría irme y utilizarlo, pero con el botón derecho puedo reutilizar. Tengo aquí, podemos ver el mismo código. ¿Qué ocurre? Al codificar podemos ver cómo va aumentando la frecuencia de codificación. Vemos cómo va aumentando esa frecuencia de codificación y vamos caminando hacia esos resultados para darnos cuenta qué indicadores aparecen más y qué indicadores aparecen menos. Nosotros podríamos crear también, en base a lo que hemos estado viendo, un conjunto de códigos, ¿de acuerdo? Tenemos un nuevo conjunto y vamos a decir que es dificultades administrativas y burocráticas. Entonces nosotros aquí lo que haríamos sería arrastrar de esta estructura que tenemos las que nos interesen. Por ejemplo, tenemos vamos por ejemplo a este código, le decimos botón derecho, agregar código a conjunto de códigos, dificultades administrativas. Son carpetas en las que podemos ir categorizando. Entonces, le daríamos dificultades administrativas y burocráticas y quedaría incorporado a esta categoría, pero continuaría estando en su sitio. O sea que esto no es que duplique, sino que nos sirve para organizar nuestras categorías independientemente del sistema de códigos con el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Esa sería la idea principal. Continuamos nuestro proceso. Las escuelas, los niños y niñas se enfrentan con una dificultad añadida de adaptación al nivel asignado. Bueno, pues esto está dentro de las dificultades, lo marcamos aquí, creamos un nuevo código, continuamos nuestro procedimiento. Una de las características de la codificación cualitativa es que está espaciada en el tiempo, se demora, requiere tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es dificultad, adaptación, nivel escolar. Vamos viendo, vamos codificando y vamos viendo cómo va creciendo nuestro sistema. Llegará un momento en que iremos avanzando, en que ya muchas veces repetiremos, pues, sensación de pérdida de raíces culturales y desarraigo. Bueno, pues esto podríamos decir que es la brecha cultural que ya tenemos, entonces lo que hacemos es reutilizar indicadores que ya tenemos en el sistema. Las familias inmigrantes encuentran una gran brecha, ¿de acuerdo? Aquí se repite la idea entre sus países y nuestra cultura. Pues bueno, volvemos a codificar con brecha cultural. Podemos ver cómo la frecuencia de codificación va aumentando en base a las ideas que estamos haciendo.
Continuamos con esta sexta entrevista. El principal problema es la falta de integración en la comunidad. Pues falta de integración en la comunidad, pues podemos tenerlo claramente, adecuada integración en la sociedad, lo tenemos aquí también, y vamos codificando y estamos ya reutilizando. Fíjense que a medida que hemos pasado por la quinta encuesta, son pocas, pero los profesionales más o menos están hablándonos siempre de los mismos problemas. Primero creamos una lista exhaustiva, nos está apoyando el sistema deductivo que hemos importado a partir de nuestro marco conceptual y nuestra revisión de la literatura, y estamos trabajando constantemente con esta información que tenemos y el sistema social y administrativo. El problema, la falta de integración social y administrativa. Como esto no lo tengo, pues sí, la integración social sí que la tendría, sería la misma. Vamos añadiendo. Y aquí hay un comentario un poco negativo, ¿de acuerdo? Dificultad de cumplir las normas, podríamos codificarlo con un código, pero en este caso, como es un comentario negativo y yo diría que un poco xenófobo, un poco peyorativo, lo que voy a hacer en vez de elegir un código, primero lo que voy a hacer es insertar un email, ¿de acuerdo? Al que voy a llamar tal cual el participante lo ha denominado. Lo siguiente que hago es poner la fecha de hoy, importante, y aquí reflexiono sobre ese comentario en el que pretende generalizar a toda la población inmigrante esa carencia de esfuerzo en el cumplimiento de las normas. ¿De acuerdo? Yo pondría símbolo, escribiría, por supuesto, aquí tengo que escribir, ahora no lo voy a hacer, pero aquí procedería a escribir. Y esto me ayuda a hacer un anclaje, una nota de este comentario tan interesante, analíticamente hablando, que hace este profesional. Al mismo tiempo, en paralelo, no hay ningún problema, puedo crear un código. Puedo crear un código, carencia, esfuerzo, cumplimiento, normas sociales. El mismo título del memo puede ser un nombre de código perfectamente. Tienen que ir los códigos y los memos de la mano. Entonces podemos tener la información. Hemos añadido, por una parte, el problema de la integración social, que ya lo teníamos en el sistema, pero por otra parte hemos añadido una nota de atención sobre este comentario que me genera dudas. Y yo digo, buscar en la literatura quién habla de esto. ¿Es esto real? Si ahora luego triangulo y veo una perspectiva alternativa entrevistando a familias inmigrantes, ¿puedo preguntarles por esto? Claro, para ver ellos qué opinan, si eso es cierto, si eso no es cierto, y voy avanzando en mi sistema de codificación, y lo que voy haciendo es enriqueciendo el sistema de códigos. En unos casos, incorporados a la estructura deductiva, y en otros casos incorporados inductivamente en la emergencia con los datos, dependiendo cómo lo vaya teniendo. Por complementar el ejercicio de codificación introductoria con más QDA, vamos a hacer la práctica de hacer el ejercicio con un dato gráfico, ¿no? Vamos a hacer la práctica con un dato gráfico y con un vídeo, ¿de acuerdo? Para que vean lo sencillo que sería. No queremos transcripción y aquí tenemos el vídeo. Bien, vamos a empezar, si les parece, por la imagen. Han visto lo sencillo que es incorporar documentos. Yo los tengo aquí en otro monitor, en otra carpeta con los datos de prácticas, ¿de acuerdo? Yo lo único que he hecho ha sido pincharlo
y arrastrarlo al lugar que quería. Aquí podría haber creado un conjunto, un nuevo grupo, que llamaríamos multimedia, para tenerlo todo bien. Y arrastrando con el ratón, lo tengo. Podríamos aquí incorporar, es una clase en la universidad, podríamos ver diferentes perfiles de alumnado más joven o más informal por la indumentaria. Podríamos simplemente seleccionamos y codificamos con un nuevo código, alumnado junior, ¿de acuerdo? Se nos ha colado aquí porque está, pero lo llevaremos a la estructura principal. Tenemos en la estructura principal, no tiene que ver con lo que estamos haciendo en la inmigración. Alumnado junior y aquí podríamos, pues, alumnado senior. Alumnado senior. Y vamos codificando. Los datos gráficos se codificarían así. Podemos en cualquier momento, pues, también insertar un memo, una nota analítica, ¿de acuerdo? Pues siempre añadimos la fecha y nos ponemos a escribir lo que nos haya llamado la atención. Tenemos aquí, vemos cómo el programa nos va llevando estas notas, tenemos la imagen y lo vamos codificando, ¿de acuerdo? Es simplemente, la codificación es siempre, como veíamos, pues segmentar, resaltar. Veíamos aquí el proceso de segmentación. Podríamos que les muestre el proceso de segmentación. Podríamos la crisis económica. Resaltamos y tenemos una serie de marcadores que nos llaman la atención. Impide encontrar empleo digno a las familias y vamos marcando, segmentando. Ese sería el sistema que tiene el programa. Podemos segmentar, siempre estamos buscando contextos de las ideas, ¿de acuerdo? Esa sería la idea principal. Si volvemos a los documentos que tenemos y pasamos a los vídeos, o si alguno de ustedes maneja vídeo, cada vez se utilizan más los datos multimedia, ¿no? Simplemente podemos ir pasando el vídeo al momento que nos interesa, ¿de acuerdo? Y codificar directamente. Simplemente aquí podemos codificar con lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Esta sería la idea en la que vamos codificando el material. ¿De acuerdo? Podemos analizar todo lo que nos interesa y creando pueden ver que los colores que utilicen se añaden a la banda de marcos, de frames, la onda de audio y luego está claro que en texto tenemos unas posibilidades, pero en entorno multimedia también. Aquí, por ejemplo, pues podríamos capturar e insertar la portada del vídeo en el sistema de documentos como un documento o exportar los códigos que quisiéramos con forma de clips a nuestro ordenador, sacar esos fragmentos o bien incorporarlos al sistema de documentos solo el trozo que nos interesa. ¿De acuerdo? Podemos exportarlo a la carpeta o añadir como documento nuevo. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Exportaríamos, el programa lo que hace es el fragmento que se corresponde con la imagen que tenemos, pues la trasladaría a nuestro sistema de documentos. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Bien, vamos a detenerlo y con esta información
vamos a dar por finalizada la práctica de presentación de la codificación con el programa MassQDA. Ahora, si les parece bien, pues abrimos un turno de preguntas y quedo atento. Voy a abrirle los micrófonos para mayor comodidad y estaré encantado pues, de que me trasladen cualquier duda que consideren sobre lo que hemos estado viendo o cualquier tema que les preocupe del programa. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengan, pues encantado. Voy a cambiar al modo claro porque esto tan negro es un poco agobiante. Pero bueno, cada uno. Volvemos hacia atrás. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos estado viendo? Hemos destacado en la clase de hoy pues la importancia de la estrategia analítica, del diseño de la investigación, ¿de acuerdo? Sería, aquí tenemos lo que estamos viendo. La semana que viene pues practicaremos cómo obtener resultados a partir de esta frecuencia de codificación, pues por ejemplo con la estadística de subcódigos, ¿de acuerdo? Veríamos la estadística de subcódigos, factores de riesgo, en los segmentos codificados y podremos ver cómo los diferentes códigos han ido creciendo en nuestro sistema de codificación. Para ello utilizaremos un proyecto ya codificado con todo el material listo, no como este que hemos empezado desde el principio. Muchísimas gracias. Espero que esta introducción a la codificación les haya parecido interesante. Y como veo que no hay preguntas, pues si les parece, vamos a dejarlo en este punto. Se está despidiendo ya el grupo. Nada, agradecerles la atención y en breve mis compañeros y compañeras. Abigail tiene una duda, sí, estoy atento. Tiene una duda sobre la exportación de código, sí. Perdón, yo tengo una duda. He usado el programa exploratoriamente, viendo cuáles eran las posibilidades. En la versión gratuita, la versión free, quería saber cuáles son las limitaciones que tiene esta versión para hacer lo que usted estuvo haciendo hoy. La demo gratuita de un mes no tiene ninguna limitación, está todo disponible durante un mes. La única limitación es el tiempo, dura un mes. Bien, sí, sí. Todo lo demás es igual que la que yo estoy usando. El módulo estadístico, MaxDictio, todo. Usted no es Abigail, ¿no? No, Karina. Karina, es que tengo una duda de Abigail sobre la exportación de códigos. Hola, buenas, yo soy Abigail. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. Lo de Karina ya ha Sí. quedado contestado, no hay ninguna limitación y me he quedado más con lo de la exportación de códigos que estaba comentando desde NVivo. Sí, Quiere importar el sistema de códigos desde NVivo. claro, lo que pasa es que lo intenté con el tema del refri y demás, pero creo que la versión que yo tengo de en vivo no tiene ese tipo de archivo. Es posible. Hombre, Porque tengo en vivo 10 y ya, claro, yo intentaba exportarlo, yo, pero yo- siguiendo los pasos yo también tengo la 10, yo también tengo la 10. Eh, un atajo, vamos a ver, un atajo sería, ¿por qué no bajarse la demo de una versión más actual de NVivo? Abrís, Vale, abrís tu proyecto, exportarlo y luego aquí sí que podremos importar sistema de códigos, ¿de acuerdo? Importamos sistema de códigos y tenemos el RefIQDA. Claro, vale. la idea que se me ocurre es ese pequeño atajo de instalarse la demo, abrir el proyecto que lo podrá abrir sin problemas, exportar el sistema de códigos y ya directamente. ¿Y la versión para hacer esto con refri de MaxQDA tiene que ser la de 2020 o con la de 2018 se podría? Yo creo que con la de 2018 ya se puede, ya se puede. Lo tendríamos que mirar,
A ver si yo todos los programas, a ver qué tengo por aquí. MassQDA 2018. Podemos verlo en un momento. Que se ve ahora. Ya, esto ya va. Bien, códigos, muchas cosas son iguales. 2018 sin problemas. Vale, Estamos viendo perfecto. la pantalla, ¿no? Sí, sí, No hay problema. 2018, la última que tengo yo, 18.2.4, veo el comando para importar. O sea que si usted tiene la 18 pero no tiene la 20, como puede comprobar, tenemos el... Yo me imaginaba que era de por esta fecha, pero como no me acordaba del año, yo digo, déjame que lo abra en un momento sí, mejor. y lo vemos, claro. Sin problema ya le puedo decir con certeza de que con MassQDA 2018 también puede realizarlo. Perfecto. Voy a la pregunta de Cena, saltándome la pregunta de Paul Bustamante, pero porque me parece que van todas las preguntas en esta línea y voy a contestarlas todas. ¿Hay alguna forma de abrir un archivo completo de NVivo 12 en MassQDA? No, no hay ninguna forma. Estuvimos viendo en un taller hace unas semanas, vamos a ver si lo encuentro, todo lo que se puede y no se puede hacer. Solo partes con este formato de intercambio, solo podemos llevar las partes comunes. A ver, publicador inteligente, exportar, vale. Todo lo que está en verde se puede hacer y todo lo que está en rojo o naranja no se puede hacer. La respuesta Cena es que no puedes abrir un proyecto de NVivo en MassQDA. Puedes exportar tu proyecto en NVivo e importarlo, abrirlo, parte con MassQDA. Vamos a verlo, lo tenemos aquí. Cuando estamos en inicio, nuevo proyecto, si nos vamos a nuevo proyecto, lo que sí que podemos, a ver, proyectos MassQDA, no, nuevo proyecto no, abrir proyecto, ya me había yo adelantado. Aquí sí que tenemos el RefiQDA, pero en NVivo 12 hay que decirle que exporte primero el proyecto a RefiQDA y luego aquí abrirlo, ¿de acuerdo? Claro, perderás algo de lo que tengas en NVivo seguro, alguna parte, pero directamente abrir el archivo de NVivo con MassQDA, eso no se puede, ni de MassQDA con otros programas, salvo MassQDA. Pero con este formato de intercambio sí que tenemos la opción. Yo haría la prueba a ver qué tal te sale. Y ahora sí, me voy a la pregunta de Paul. El orden de trabajo sería tener las categorías, códigos y finalmente variables. No diría que ese sería el orden de trabajo. Si trabajamos en un sistema deductivo, podemos ya traer categorías e indicadores desde el marco conceptual, lo traemos como hemos visto en el curso. Las variables vienen con el diseño, sería, por ejemplo, el sexo, la edad, cualquier cosa que nos interese distribuir, cualquier variable. La ventaja de MassQDA es que tiene un módulo de variables y podemos ver las variables que hemos importado, las tenemos aquí, las hemos importado con la tabla de Excel, tenemos aquí. Se puede distribuir la codificación que hemos hecho entre los trabajadores, por ejemplo, si cambiamos a seleccionamos datos de encuesta, nos vamos a métodos mixtos, tabla cruzada, las variables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, habíamos dicho la institución de pertenencia, ¿de acuerdo? Solo para documentos. Entonces tenemos las diferentes instituciones de pertenencia, las variables, distribuidas por todos los códigos que hemos ido creando. Eso sí, pero el orden en el que me estás comentando de categoría, código y finalmente variable, no. Y además en la terminología, en metodología hay mucha confusión. Mice y Huberman hablan mucho de variables y hoy en día no es tan asimilable como lo utilizan. No sería yo el orden. Lo que nosotros buscamos son temas y subtemas, lo que llamamos las categorías clasifican las ideas, ¿de acuerdo?
Esa sería la idea. Nosotros en un análisis tendríamos que tener esas categorías con sus códigos, sus indicadores. Los indicadores son las propiedades, las dimensiones, los atributos de las categorías. Pero las categorías clasifican. No veo yo que fuera exactamente ese orden. Yo creo que lo que te recomendaría sería que dieses un vistazo a las lecturas que hemos incluido en la bibliografía de las diapositivas para ayudarte a entender. Y también influye mucho la estrategia analítica, el plan que tú tengas en tu propia investigación, si es deductivo, inductivo o mixto, ¿de acuerdo? Nosotros siempre empezamos en un orden pegado al dato, ¿de acuerdo? Tenemos aquí vinculado al dato. Tenemos una serie de indicadores que están vinculados a los datos. Hay otros indicadores más abstractos que clasifican en este caso, ¿de acuerdo? En este caso, este es el tema principal, pero podríamos crear categorías dentro de los factores de riesgo que clasificaran la información, pero aquí no están creadas. Tendemos hacia ellas, a crearlas inductivamente. Muchas gracias a vosotros por las preguntas y cualquier cosa que os inquiete estoy a vuestra disposición. Veo que ya no hay más preguntas. Si os parece bien, lo vamos a dejar por esta semana. Continuamos la semana que viene trabajando en la obtención de resultados. Gracias a todas y a todos por la participación. Y en breve mis compañeras os compartirán la grabación del vídeo y las diapositivas utilizadas. Un saludo a todas y muchas gracias por participar.